potencia que nosotros vamos a estudiar en el curso aparecen aquí en esta diapositiva. Son los diodos, que ustedes ya los conocen y por eso es que no he entrado mucho al detalle. Los tiristores, que algunos de ustedes conocen y otros no recordarán, así que le voy a hacer un pequeño repaso de eso. Y luego son los interruptores controlables. Entre los interruptores controlables tienen los BJT de potencia, los MOSFET, los IGBT y los GTO. En particular, vamos a entrar al detalle de los MOSFET y de los IGBT. ¿Ok? Estos dos últimos, los tiristores y los interruptores controlables, se le llaman que son interruptores controlables porque tienen una señal de disparo, y esa señal de disparo es el gate o la compuerta. ¿Ok? Para este tiristor, ¿ok?, que ahí aparece una flecha en verde, lo que indica es que permite el paso de corriente en este sentido. ¿Ok? Y el disparo es por pulsos de corriente. Tú generas un pulso de corriente en el gate que provoca una avalancha entre los huecos y los electrones y permite el paso de corriente en un solo sentido, y por eso se le llama al tiristor un diodo controlado. ¿Ok? Al tiristor se le llama un diodo controlado porque tú permites la conducción de corriente cuando le generas un pulso de corriente por el gate. ¿Ok? Mientras que al otro a este que se le llama un interruptor controlado, que puede ser un MOSFET o IGBT, se dice que es controlado porque tú tienes que generarle una diferencia de potencial entre el gate y el surtidor. Entre el gate y el surtidor tú le generas una diferencia de potencial, ¿ok?, que si es positiva para que conduzca o negativa para que se abra, y eso te va a permitir que la corriente vaya en los dos sentidos. Y este señor se le llama que es un interruptor, por eso se le llama interruptor, porque permite el paso de corriente en ambos lados, mientras que el tiristor permite el paso de corriente solamente en un sentido. ¿Ok? A resumidas cuentas, el tiristor se le suele llamar como un diodo controlado, porque es eso, un diodo que permite el paso de corriente cuando le genera un pulso de corriente. Mientras que a los MOSFET y a los IGBT se le llaman interruptores controlados porque le aplicas una diferencia de tensión entre el gate y el surtidor. Al aplicarle una tensión positiva entre estos terminales de baja tensión, que estén al orden de los 15 voltios por lo general, automáticamente el dispositivo se cierra y permite el paso de corriente. Si le generas una tensión negativa o una tensión cero entre estos terminales, el dispositivo se abre y bloquea el paso de corriente. ¿Ok? Entonces, este dispositivo, a diferencia de sus interruptores que ustedes han llevado, los BJT, o los interruptores que ustedes han llevado los electrónicos en electrónicos 1 y electrónicos 2, que podían trabajar en tres zonas, que es la etapa de corte, la etapa de saturación y la etapa de amplificación. Estos dispositivos que ustedes van a estudiar en todo lo que es electrónica de potencia solamente es abertura y cierre. Deja pasar la corriente o no deja pasar la corriente. No existe una etapa de amplificación. ¿Ok? Solamente existen dos modos. ¿Ok? Modo de abertura o modo de cierre. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a comenzar a ver ahorita es el tiristor. Esto ya lo vimos en diodos. Ahora, lo que vamos a hacer es rápidamente el tiristor. ¿Ok? El tiristor tiene una forma de funcionar de tal manera que su modo ideal que aparece aquí, por favor, en esta curva, es su forma ideal, es que vean que si yo le aplico al sistema una tensión a la polaridad entre el ánodo y el cátodo, una tensión negativa, no va a permitir el paso de corriente. ¿Ok? Pero si yo le aplico una tensión positiva entre los terminales del ánodo y cátodo, tampoco hay paso de corriente, a menos que, aquí hay una flecha que dice pasar de off a on. Cuando yo le genero un pulso de corriente, voy a permitir pasar la corriente entre los terminales de ánodo y cátodo, en este sentido. ¿Ok? Entonces, en términos generales, aun cuando yo le permita o lo polarice de manera directa el tiristor y le aplique una tensión positiva entre estos terminales, el dispositivo no va a permitir el paso de corriente a menos que yo le genere un pulso de corriente por la compuerta o por el gate. Si yo le aplico un pulso de corriente y además, dense cuenta que hay un if o un and, es una compuerta lógica, tiene que cumplir las dos condiciones. Si hay una tensión, si hay una polaridad positiva entre los terminales del ánodo y cátodo y además yo le genero un pulso de corriente entre el gate, solamente en ese momento permite el paso de corriente. Si no, el dispositivo estará abierto y no permite el paso de corriente. ¿Ok? De manera real aparece esta curva de acá, que es exactamente igual. Miren que cuando se polariza de manera inversa no conduce. Cuando se polariza de manera directa, el dispositivo está listo para conducir, pero no va a conducir a menos que tú le apliques un pulso de corriente. Tú le aplicas un pulso de corriente y el dispositivo te va a permitir pasar la corriente. Por eso acá te está marcando on state o en estado de conducción. ¿Ok?
Y acá existen dos puntos de quiebre. Acá dice forward breakdown voltage. Quiere decir que si tú excedes el voltaje entre estos terminales, lo que vas a hacer es malograr el dispositivo. Y de igual manera acá es reversa breakdown voltage. Quiere decir que si tú le aplicas una tensión de reversa negativo mucho mayor, lo que vas a hacer es malograr el dispositivo. Entonces, esta tensión como esta tensión son críticas para el funcionamiento del dispositivo. Razón por la cual cuando tú compras un dispositivo de estas características, te indica el voltaje. ¿Ok? Que es el voltaje máximo que soporta el dispositivo. Si tú le pones mayor voltaje de ese que te da el datasheet, simplemente lo que vas a hacer es reventar el dispositivo. ¿Ok? La caída de tensión entre los terminales A y K, o entre el ánodo y cátodo, por lo general es entre 1 y 3 voltios, dependiendo de las características del tiristor. ¿Ok? Y este dispositivo, la velocidad de conmutación, por lo general, está en el orden de los microsegundos si son de muy rápida conmutación, o en el orden de los milisegundos si son de lenta conmutación. ¿Ok? Y cuando digo microsegundos, para electrónica de potencia es una conmutación lenta, porque los MOSFET y los IBT conmutan a los nanosegundos. 10 nanosegundos, 20 nanosegundos, el dispositivo ya conmutó. 20 microsegundos, 30 microsegundos, que lo demora el tiristor, es bastante crítico en electrónica de potencia. Por eso es que los tiristores, por lo general, son aplicaciones de baja frecuencia. Quiere decir que son pulsos de conmutación que estén en el orden de los 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, no en el orden de los kilohertz. ¿Ok? Los tirisores por lo general son conmutaciones que se producen en el orden de los Hz. Mientras que todo lo que es MOSFET y GBTs son conmutaciones que se producen en el orden de los kilohertz, inclusive en el orden de los megahertz. Hasta ese punto de ahí, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, ¿a qué se refiere con que el tiristor no puede apagarse por la puerta? Ah, ok. Cuando se dice que el tiristor no se puede apagar por la puerta, es lo siguiente, es que cuando tú le dices al dispositivo que conduzca, el dispositivo pasa a ser un diodo, ¿ok? Y tú no le puedes decir que deje de conducir, o sea, tú le generas un pulso de corriente, y tú no le puedes decir, oye, ábrete, otra vez generando un pulso. El dispositivo deja de conducir de manera natural como un diodo. Quiere decir que si tú le aplicas una tensión negativa acá, dejará de conducir. No es que tú le generas un pulso para que conduzca y un pulso para que se abra. El dispositivo deja de conducir de manera natural cuando la tensión que cae entre los terminales del ánodo y cátodo pasa a ser negativa. En caso contrario, simplemente se comporta como un diodo. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entendió? profesor. Sí, profesor. Seguimos rápidamente, ¿ya? Y para tratar de llegar al funcionamiento de los dispositivos. Listo. Miren, chicos, acá hay una característica importante del tiristor. ¿Ok? Y esta característica importante del tiristor aparece aquí. Entonces, miren, acá tienes una onda alterna, acá viene una resistencia y acá viene un tiristor. ¿Ok? Entonces, si fuera un diodo, la tensión, la forma de onda y la corriente va a ser una corriente rectificada, porque cuando la corriente sea negativa, simplemente el dispositivo va a dejar de conducir. Pero como es un tiristor, cuando la tensión entre los terminales ánodo y cátodo es positivo, como ven acá, ¿ok? En este punto el dispositivo está listo para conducir. Pero no va a conducir hasta que yo le genere un pulso de corriente. En este punto de aquí, yo genero un pulso de corriente. Y a partir de este punto, vean acá que la corriente pasa de 0 a un punto IDM y aquí comienza a conducir de manera natural. Yo le puedo generar un pulso acá y el dispositivo va a seguir conduciendo porque ya pasa a ser un diodo y va a dejar de conducir de manera natural cuando la tensión pasa a ser negativa, porque las tensiones entre estos terminales pasa a ser negativo, se polariza de manera inversa y el dispositivo deja de conducir. Es la aplicación más común de este tipo de aplicaciones. ¿Ok? Ahora, existe una aplicación interesante acá, que ese es un problema de los diodos en general. Es el funcionamiento propio del diodo. ¿Ya? Este es un funcionamiento propio del diodo. Estas son las características propias de un diodo. Y el tiristor es un diodo controlado, así que sigue siendo el mismo problema. Cuando el dispositivo está conduciendo, como acá dice, mira, oye, el dispositivo está conduciendo, aquí hay una corriente idea.
Cuando el dispositivo, cuando el dispositivo deja de conducir, como se ha almacenado, acá tienes una capacitancia parásita entre los terminales, lo que pasa es que esa capacitancia parásita permite que siga conduciendo hasta que ¡pum! Se descargue. Este tiempo de descarga de la capacitancia parásita, de acuerdo a los datasheets, te dice, oye, mister, si tú quieres que el dispositivo vuelva a conducir, tienes que esperar un tiempo TDQ que sea mayor que el tiempo T sub R. Si tu tiempo TDQ es menor que el tiempo T sub R, lo vas a quemar porque la capacitancia todavía sigue cargada. Entonces, cuando tú quieras volver a hacer conducir a este dispositivo, lo que tienes que esperar es un tiempo prudencial, que es el TDR que te lo da el datasheet, que por lo general está en el orden de los milisegundos. Acá le vuelvo a decir que a veces puede ser en microsegundos, 100 micro, 50 micro, y tu tiempo no puede ser mayor que este, no puede ser menor que este, porque si no lo vas a malograr. Entonces, para volver a hacer conducir el dispositivo, tienes que esperar ese tiempo. En otras palabras, si tú, por ejemplo, tuvieras pulsos de tensión, y esos pulsos de tensión son muy rápidos, para polarizar el diodo lo puedes malograr. ¿Ok? Porque hay que respetar estas características del datasheet. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre el particular? Parece que no. Ya. Un ratito, por favor. Ya, entonces, lo interesante de este tipo de interruptores controlables es que ya aparecen conceptos acá, que tienen que manejar propios del curso de electrónica industrial o electrónica de potencia, no sé cómo la alta dirección lo va a llamar al curso. ¿Ok? Entonces, acá lo que dice es lo siguiente, es que si tú te das cuenta en este punto que aparece en rojo, del tiempo cero, voy a llamarle a este tiempo t, hasta este punto, la corriente es cero. Y cuando yo le digo que pase a conducir, la corriente pasa a cero ahí de t. Quiere decir que tengo un cambio brusco de corriente en este terminal. ¿Ok? Que pasa de cero, puede ser, por ejemplo, 10 amperios, 20 amperios, 30 amperios, no lo sé, lo que aguante el dispositivo. ¿Ok? Entonces, acá ya tienes una derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Y por qué digo que es importante esto en electrónica de potencia? Porque la derivada de corriente con respecto al tiempo y la derivada del voltaje con respecto al tiempo ya comienzan a generar interferencias electromagnéticas en las redes. ¿Ok? Entonces, si tú tienes derivadas de corriente con respecto al tiempo muy pronunciadas, por ejemplo, 100 amperios en nanosegundos, que es lo que, tiene lo que puede manejarte el MOSFET o el IGBT, 100 amperios en nanosegundos, 300 amperios en 20 nanosegundos. Si tú tienes estas características, dense cuenta que tú tienes un cambio tosco importante. ¿Y por qué es importante? Porque esas son las que generan las interferencias electromagnéticas y además te pueden malograr tu dispositivo. Cuando tú ruteas, porque esto no es más que hacer circuitos impresos y conectar tu dispositivo, en el ruteado, si tú tienes un buen ruteado o un mal ruteado, por lo general tus inductancias parásitas están en el orden de los nanohenrios. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? 10 nanohenrios, 20 nanohenrios. Si eres muy malo ruteando, puede llegar a 30 nanohenrios, 50 nanohenrios. ¿Ok? Entonces, si tú tienes una derivada de 100 amperios en 20 nanosegundos, multipliquen L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, esa es la caída de tensión que van a tener entre los terminales de sus dispositivos. Y esa caída de tensión es lo que ustedes van a agregar sumándolo a la tensión que va a manejar el dispositivo. Entonces, como tiene sumas de tensiones, esas derivadas de corriente con respecto al tiempo pueden malograr tu dispositivo. Y por eso en algunos casos se le ponen snoober entre los dispositivos, para justamente disipar esas derivadas de corriente con respecto al tiempo. Snoober no son más que circuitos RC o LCs que se ponen en paralelo a los dispositivos para disipar estas derivadas de corriente con respecto al tiempo y no sea el dispositivo que lo absorbe, de tal manera que no se malogre. ¿Ok? Para electrónica de potencia normalmente se pone snoober acá, en este tipo de dispositivos. Hay algunos que te indican, cuando buscas un tiristor, te va a decir snooberless, o sea, quiere decir que no requiere un dispositivo snoober porque aguanta cierta regularidad de tensión. ¿Ok? Pero va a depender de las características del dispositivo y del ruteado en general que hagas. Ahora, esto de acá, ya esto no es final. ¿Ok? Ya esto de acá tampoco. Ahora,
Hay una característica en particular de este tipo de dispositivos, es que la corriente solamente va en un sentido. Pero si tú quieres que vaya en dos sentidos, ahí aparece el nombre de tríac, ¿ok? Que en realidad son dos tiristores que se han conectado de espalda a espalda, pero sigue siendo un mismo tiristor, solamente que se han conectado de espalda a espalda. Miren este dibujo, por favor, ¿ok? Miren aquí que tengo un dispositivo, como aparece acá, ¿está bien? Y a este dispositivo de aquí, ¿ok? Lo que se ha hecho es lo siguiente. Lo que se ha hecho es que tengo un primer tiristor, que es el que aparece acá el triángulo, en la cual la corriente viene en este sentido. Y si yo quiero controlar la corriente en el otro sentido, ahí está el otro tiristor, que por eso está el triángulo, y que si quisiera controlarlo, voy a volver a generar, dése cuenta que se tiene que generar dos pulsos. Un primer pulso en el semiplano positivo y un segundo pulso en el semiplano negativo para poder controlar la corriente en ambos sentidos. Como aparece acá, mira, acá generas un pulso en este semiplano positivo y conduce la corriente de esta manera, y luego generas otro pulso para que conduzcas en el semiplano negativo y la onda sea simétrica. Lo malo es que acá sí es importante notar es que tú tienes que controlar este disparo, por lo que tú puedes hacer que tu corriente no sea simétrica y me generes una continua acá y puede que en vez de hacer un buen sistema, termine malográndolo. Porque tú tienes que estar bien sincronizado en el disparo, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Hay algunos hardware acá ya hechos que no requieren más que un solo disparo y solito ya se sincroniza con respecto al cruce por cero. Pero hay otros que simplemente no te indican y tú tienes que detectar el cruce por cero y a partir de ahí generar los pulsos simétricos. La aplicación más sencilla para este tipo de aplicaciones, el ciclo pasado les dejé que hagan una aplicación en Arduino, es los famosos triac, lo que aparecen en los edificios, en la que tú mueves una perillita y controlas la luminosidad. Esa es la aplicación más sencilla y la más común que se hace con ese tipo de, 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 de interruptor de potencia. ¿Ok? Que funciona de esta manera, mira. Pones la carga en paralela, perdón, pones la carga en serie acá y el triac cierra el circuito con la red. ¿Ven aquí? ¿Ven aquí en el mouse? Entonces, cuando yo le genero un pulso, aquí cierras el circuito y permite que la corriente vaya en este sentido. Y cuando le generas otro pulso en el lado negativo de la corriente se irá en este sentido. ¿Ok? Entonces puedes cerrar la malla de esta manera, generándole simplemente pulsos en este lazo. Y de acá, esta resistencia es simplemente para limitar el pulso de corriente que le vas a generar acá. Y este de acá es un octotría. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían los estudiantes? Lo pueden probar porque es una aplicación bien común y van a encontrar inclusive programas ya hechos para Arduino, lo pueden simular sin mayor problema. Creo que eso les dije de laboratorio el ciclo pasado. Entonces tú le generas acá un pulso de corriente aquí, ¿ok? Tienes que censar la red, detectar los cruces por cero, sincronizarte con ese cruce por cero, a partir de ahí medir el ángulo que quieres disparar y eso te va a permitir controlar la corriente RMS para controlar la intensidad de corriente de esta lamparita. Es la aplicación más común que se realiza para baja potencia. Y para mayor potencia son los cicloconvertidores. Ahí sí tú controlas los pulsos de corriente en cada tensión, ¿okay? En cada polaridad de la tensión. Y para eso sí tienes que sincronizarte con respecto a tres fases. ¿Okay? Pero la forma de sincronizarte es siempre la misma. Mides el cruce por cero para cada tensión y luego generas los disparos correspondientes. Hasta esa parte de ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, los pulsos de corriente, ¿entre qué valores están más o menos? Depende del dispositivo. Depende del dispositivo. ¿Entre qué valores están? Siempre están en el orden de los miliamperios. ¿Ok? Pero eso depende de los dispositivos. ¿Ok? Por ejemplo, en este dispositivo de acá por lo general está en el orden de los cuantos, 100 miliamperios, 200 miliamperios, 1 amperio, depende del dispositivo, porque el dispositivo le va a indicar cuánto es la mínima corriente que requieres para dispararlo. ¿Ok? Pero para los MOSFET o los IGBT existe exactamente la misma lógica y él te va a decir cuánto es la corriente máxima que soporta. ¿Ok? ¿Tienen otra pregunta? Vale, seguimos.
bueno, esto es simplemente por cultura general. Ustedes pueden ver mayor información de acuerdo, pueden ingresar a una página web de tipo Disteristores, ¿ok? Pero no es un core de esto, porque esto va a depender del expertise que ustedes tengan. Existen diferentes tipos de tiristores. Esta es una clasificación antigua, en lo que tienen los tiristores más comunes, que son los SSR, que pueden manejar tensiones en el orden de 5 a 7 kilovoltios y pueden manejar hasta 4000 amperios. Tienen una caída de tensión entre 1.5 y 3 voltios y tienen tiempo de descarga de su capacitancia parásita en el orden de los milisegundos. Entonces, este tipo de aplicaciones, dense cuenta que si tienes un tiempo de descarga de la capacitancia parásita en el orden de los milisegundos, te obliga que la frecuencia en lo que al que va a conmutar va a estar en el orden ¿de cuánto? De los hertz, porque si esto está en milisegundos, 10 milisegundos, por ejemplo, es el periodo de red. Entonces, por eso es que simplemente tú lo lanzas y espera que el dispositivo deje de conducir de manera natural. Este tipo son las aplicaciones más comunes que se utilizan en los rectificadores controlados. Es la más común. ¿Ok? Ahora, hay algunas aplicaciones que utilizan tiristores para calentamiento por inducción. Esos requieren tiempo de conmutación mucho más pequeños. ¿Ok? Y eso se le llaman de grado de inversor. Pero estos, aun cuando son mucho más pequeños, estos están en el orden de los milisegundos y los 100 microsegundos, que para MOSFET y GBTs esto es un montón. ¿Ok? Pero este tipo de dispositivos se utilizan mucho en dispositivos de calentamiento de inducción de relativamente alta potencia. Alta potencia en calentamiento de inducción, estamos hablando de 10 kilovatios, 20 kilovatios. ¿Ok? Porque a veces hay aplicaciones mucho más sencillas que tengan el orden de los vatios nomás. La característica de estos tiristores es la rápida conmutación. Rápida entre comillas, porque esos son lentos comparados con los MOSFET. ¿Okay? Y finalmente los tiristores ya de muy alta aplicación, que son para aplicaciones HVDC, que son los rectificadores de 12 pulsos por lo general, que lo pueden ver en la bibliografía. ¿Okay? Estos te permiten manejar mayor extensión y mayores corrientes. Y los disparos de este dispositivo siempre son por fibra óptica. ¿Está bien? Estas son las tres características principales de los SSR. Vas a encontrar los clásicos que se utilizan en rectificadores controlados. ¿Eso qué significa? Así como les expliqué diodos la clase pasada, se ponen tiristores, ¿ok? Y su tiempo de descarga del capacitor es en el orden de los milisegundos. Eso quiere decir que por lo general trabajas con una frecuencia en el orden de los hertz. Si tú quieres elevar la frecuencia de conmutación, ese tipo de aplicaciones es para calentamiento por inducción y su tiempo de descarga de la capacitancia está en el orden de los milisegundos y 100 microsegundos. Y si quieres aplicaciones de muy alta tensión, estos son los que se disparan por lo general por fibra óptica y manejan esta cantidad de corriente. ¿Ok? Hasta ese punto de ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, si no tienen preguntas, vamos a hacer unos ejemplos sencillos de cómo funciona el tiristor. Y vamos a aumentar una vez acá. Un segundo, voy a dejar de compartir mientras abro la carpeta.
A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Logran ver todos ahí, por favor? Sí, ingeniero, el PSIM. Eh, de los diodos, por todo. Acá pongo ahí el tiristor, ahí del diodo. ¿Ok? Antes de lanzar la simulación, lo primero que quiero que vean es lo siguiente. El diodo no necesita un circuito de disparo. El tiristor sí necesita un circuito de disparo, que en PSIM lo estoy simulando con este, se llama gate block. ¿De dónde lo sacan? Miren acá lo ven ahí lo van, lo jalan y ahí está. Este gate block tiene una forma de funcionar, una forma de configurar de la siguiente manera. Tú le das doble clic ahí y acá dice la frecuencia con la que te va a generar los pulsos. ¿Ok? Y este está en el orden de los hertz. Y él te dice cuántos pulsos van a haber en qué puntos va a conmutar tu señal. En otras palabras, por ejemplo, si tú le dices acá, oye, el dispositivo va a conmutar en el punto 0 y va a dejar de conmutar en el punto 180, que estos son los grados. Entonces, este dispositivo lo que va a hacer es que en el punto 0 va a pasar a 1, se va a mantener en 1 y hasta el punto 180 grados baja de 1 y se mantiene en 0. Y como si tú le pones una frecuencia acá de 60 Hz, te va a generar un pulso de 60 Hz. ¿Ok? Una frecuencia de 60 Hz que te va a generar la mitad del periodo va a ser 1 y la otra mitad va a ser 0. Entonces, esa señal es la que le vas a generar acá. Y tú la puedes cambiar conforme tú quieras. Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo, oye, yo voy a generar un pulso y ese pulso va a ser en 30 grados y va a dejar de generar ese pulso. O sea, una vez que pase a 1, va a pasar a 0 cuando llegue a 32 grados. Y así tú puedes cambiar el pulso que tú deseas generar. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a copiar esto acá y luego acá le vamos a poner uno por defecto. Vamos a ponerle 0 y 180 grados y esta es la frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Entonces, lo voy a guardar y vamos a comparar los dos. Ambos están a una resistencia de 2 ohms. Lo voy a guardar y lo voy a lanzar. ¿Qué me está diciendo? Gate 1, 2 is floating. Ah, ok, tú estás soltando. Voy a quitar. Chao. Listo, ya estamos. Entonces, yo he llamado acá a esta corriente que está pasando por el diodo I de DDR y a esta corriente que está pasando por el tiristor I de TDR. Ambos circuitos tienen una tensión de entrada de 311.12, que es 220 raíz de 2, una frecuencia de 60 Hz, 311.12, frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Tengo un diodo y tengo un tiristor. En este caso del tiristor, lo que estoy diciendo es que el ángulo de disparo en el que le voy a generar un pulso de corriente, le voy a generar el disparo en el punto 0 y va a dejar de circular la corriente en el punto 180. ¿Ok? Quiere decir que estoy generando una onda de 60 Hz simétrica de 1 y 0. ¿Ok? No, con retorno a 0, perdón. ¿Ok? Si lo quieren ver de esta manera, acá lo estoy llamando ángulo de disparo. Voy a ver el ángulo de disparo y lo voy a comparar con tu tensión de entrada. Y esa tensión de entrada, para que no fastidie, lo vamos a dividir entre 300 para que estén en la misma escala. Entonces, miren el ángulo de disparo. El ángulo de disparo es como si tuviera el valor signo de la función seno. Cuando la función seno es positivo, está en 1 el ángulo de disparo. Cuando es negativo es 0. ¿Ok? Ahí está su ángulo de disparo. Entonces, ¿eso qué implica? Que como el tiristor lo estoy disparando en el tiempo 0, ¿ok? La corriente de mi circuito del tiristor tiene que ser la misma a la del diodo. O sea, si yo retiro estos dos de acá y yo miro corriente del diodo, IDD del diodo y del tiristor del diodo, me deberían dar iguales y ahí se están mostrando. Las dos se están sobreponiendo. Si cambio la del tiristor y la pongo un poco más fuerte, por ejemplo, ¿qué le pongo? Rosada le pondré, pues. Y le pondré 4 para que vean. Vean que se están sobreponiendo una con respecto de la otra. Y a la una le voy a poner, a la del diodo le voy a poner azul para que resalte. No está resaltando, pero bueno, ahí están las dos.
uno montada sobre la otra. ¿Por qué? Porque el circuito de disparo que estoy mandando acá es exactamente, inicia en 0 y el comportamiento del tiristor va a ser exactamente igual como el diodo. ¿Ok? Chicos, acá, por favor, una primera pregunta. Si mi ángulo de disparo es de 0 a 1, ¿cambian algo? Le vuelvo a formular la pregunta. Miren lo que estoy haciendo acá. Mi ángulo de disparo va a iniciar en 0 y termina en 1. ¿Va a cambiar en algo la forma de onda de la corriente? Pues no, ya está activo, pues no, ya está funcionando como diodo. Ok. ¿Hay alguien que me diga, por favor, que no va a obtener la misma forma de corriente? ¿Hay alguien que me diga, por favor? ¿Todos están seguros que van a tener la misma forma de onda de corriente? ¿O hay alguien que diga, no, profesor, no creo que tenga la misma forma de onda? Ok, todos están seguros. La respuesta es esa, que va a tener exactamente el mismo comportamiento, porque este tiristor simplemente necesita un pulso de corriente. Si ese pulso de corriente está en el orden de los microsegundos, como este caso, de 1 grado, no importa porque ya el dispositivo comenzó a conducir y va a mantener la conducción porque ya se va a comportar como un diodo. ¿Ok? Que es este el caso. Si usted lo simula, te va a dar exactamente las mismas corrientes. Entonces vamos acá, ahí del diodo y ahí del tiristor. Y vean que está la forma de onda de la corriente. Ambos están superpuestos. Ahora voy a cambiar en algo. Ahora les voy a poner acá que el disparo va a comenzar en 90 grados y va a terminar en 91 grados. El ángulo de disparo va a comenzar en 90 grados y va a terminar en 91 grados. Primera pregunta, ¿la forma de onda va a ser diferente o no? Sí, la parte inicial. La parte inicial va a ser diferente. Perfecto. Ahora lo vamos a lanzar otra vez. Entonces voy a poner el tiristor. Y dense cuenta que a diferencia del caso anterior que sería una corriente rectificada, acá el dispositivo lo voy a mostrar con respecto a la corriente, a la tensión de red. Acá no hay problema, no tengo que poner escala. Entonces dense cuenta que miren, no está, a pesar de que el tiristor puede comenzar a conducir en el tiempo cero porque la tensión que está cayendo entre los terminales es positiva, como yo no lo genero pulsos, no está conduciendo la corriente. ¿Ok? Y yo le estoy generando un pulso en el punto de 90. Entonces quiere decir que aquí el dispositivo se polariza y va a permitir el paso de corriente. Y va a dejar de conducir la corriente de manera natural cuando la tensión sea negativa, como este caso de acá. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, mis estimados alumnos? Ingeniero, entonces solo depende del tiempo que tarde en polarizarse el tiristor. Sí, para que comience a conducir es el tiempo que tarde en polarizarse. O sea, que la corriente puede moverte un poquito acá y al toque se dispara. ¿Ok? Eso te lo va a indicar el datasheet. No more, no less. Ok, ingeniero, gracias. ¿Listo? Ahora, solamente para cerrar. Y la última pregunta. Ahora le voy a poner que el disparo está en 270 grados y acá 271 grados. ¿Ok? ¿Va a conducir corriente o no va a conducir corriente? No debería, no cumple las dos condiciones. Perfecto. Dense cuenta que yo cumple una condición que yo le estoy generando un pulso de corriente, pero en 270 grados la tensión es negativa. Por lo tanto, no debería conducir corriente. Lo vamos a lanzar para que vean si efectivamente dice que no debería conducir. Y voilà. Y del tiristor. Y del tiristor. Acá está. Con respecto a la tensión de entrada, como verán, la corriente del tiristor es 0. ¿Por qué? Porque le estoy generando un pulso aquí.
en 270 grados, pero cuando tú le generas en 270 grados, la tensión es negativa, por lo que no está polarizado de manera directa. ¿Eso que implica? Que como es un diodo controlado, tú le estás generando que conduzca aquí, pero no cumple la segunda condición, que esté polarizado de manera directa aquí, en la tensión positiva. Como está polarizado de manera inversa, no va a conducir y simplemente no hay corriente, ¿ves? En todo el lapso. Solamente vas a poderlo hacer conducir en este intervalo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Oh, claro. Sí. Entonces acá lo vamos a cambiar entonces. Esto lo voy a jalar. Poner aquí. Acá vamos a subir simplemente el tiristor a un diac. Lo voy a poner acá. Tac. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es esto de acá es un triac. Profe, ¿dónde lo jaló? Elementos, power, switches. Tiristor, triac. También hay diac, hay de todo un poco. ¿Ok? Jalas el triac y este es el dispositivo. ¿Está bien? Ahí está el triac. Y acá dice el voltaje de caída y la corriente es la corriente que pasa por ahí. Listo. Pero el triac necesita dos circuitos, dos disparos, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Y en este caso le he puesto acá, vamos a ponerle corriente del triac. Perdón. Acá, es que lo he copiado. Acá lo debería sacar. Para que no haya problema. Listo. Acá es la corriente del triac. Acá. Y como el triac está acá, necesita dos pulsos de disparo. Si ustedes se dan aquí en el gate, estoy generando una frecuencia de 60 Hz. Estoy diciendo que genere 4 pulsos. Y el primer pulso es entre 30 y 31 grados. ¿Ok? Genero el primer pulso. Y para que sea simétrico, tengo que generar 30 grados después del cruce por cero. Entonces, si estamos hablando que el cruce por cero se produce en 180, el siguiente disparo para que sea simétrico sería en 210. Por eso es que el segundo disparo tienes entre 210, bueno, y termina en 211. No hay problema que tú le pongas acá 32, 34, y acá lo termine, no hay problema, porque lo que importa es el primer momento en que conduce. Estos dos tienen que mantener la simetría. El otro, no necesariamente. Entonces tú lo guardas, y tú lo lanzas, y ahora vamos a ver la corriente en el triac. Y lo comparamos con respecto a la corriente del diac, del tiristor simple. Listo. Entonces acá tenemos I del triac, I del tiristor. Uy. Que acá no le puse. Vamos a ponerle 30 y 31 para que se pueda comparar. ¿Listo? Entonces vamos acá, I del diodo, perdón, I del triac e I del triac. Ya está. Ok. Primero quiero que vean, primero veamos la del tiristor, y luego vemos la del tiristor. Dense cuenta que te está saliendo una onda, ¿ok? De solamente trabaja con respecto a, si la tensión de entrada está acá, a la tensión positiva de la tensión de entrada. ¿Ok? Solamente trabaja con respecto a la tensión positiva de la tensión de entrada. Mientras que el triac, ahora ya retiro esta, trabaja tanto en la tensión positiva, ahora lo voy a poner de color porque ese verdecito está medio raro. No se ve bien. Pues date cuenta que acá tienes una tensión positiva y una tensión negativa simétrica. Es una tensión negativa, corriente simétrica. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Ingeniero, entonces en el triac empieza a funcionar en el otro sentido con el pulso todavía. Claro, sí, sí. Siempre necesita un pulso, ¿ah? Sigue siendo un diodo controlado. Si tú no le generas un pulso, el triac no va a funcionar.
No es que comienza a funcionar de manera, date cuenta que son dos tiristores, uno conectado de espalda a espalda, pero son dos tiristores conectados de espalda a espalda, no es que están sincronizados, a menos que el circuito integrado te lo diga. ¿Ok? Si no te lo dice, acá tú le generas un pulso, va a haber un pulso acá, y acá no va a conducir a menos que tú no le generes un pulso. ¿Ok? Eso depende del integrado. Hay algunos que dicen, oye, yo estoy sincronizado y solamente depende de un pulso. No, si no te lo dice, tienes que generarle un pulso simétrico. Uno en 30 grados y uno en 210, o si por ejemplo está en 90 grados, uno en 90 y uno en 270, y así. ¿Tienen alguna pregunta, mis estimados alumnos? Otra pregunta adicional. Profesor, sobre el pin, sobre el pulso que se le da con respecto al integrado, o sea, ambos pulsos se dan por el mismo pin. Es decir, o sea, si yo Sí, doy el ambos primer pulsos se dan por el mismo pin. Normalmente el circuito integrado, normalmente, porque a veces también un fabricante te puede sacar dos pines. Normalmente el circuito integrado te pone un solo gate. Normalmente. Ahora, hay circuitos integrados como el MOSFET que vienen dos gates. ¿Ok? Pero eso depende del encapsulado. Depende del encapsulado. ¿Ok? Por lo general es un solo gate. Ah, ya, ya. O sea, en este caso ya cuando tú lanzas el segundo pulso ya lo reconoce para la comba negativa. Exactamente, mi estimado. Eso es. Esto ya, es que ya lo, es que no es que lo reconoce, no es que lo reconoce, es que mira la estructura del tiristor. No es que lo reconoce, mira. A ver. Acá. Acá tienes dos tiristores conectados de espalda a espalda. Y tienes un mismo gate. ¿Ok? Tú le generas un pulso en 30 grados. A los dobles cae el pulso. ¿El de arriba va a conducir? No, ¿El de no. arriba? No, porque está polarizado de manera inversa. El de abajo conduce. Y cuando le clavas 270 acá, cuando tú pones acá un pulso 270, el de abajo no va a conducir, quien conduce es el de arriba, porque está Ah, ya, polarizado ya. de Sí. manera directa. ¿Te das cuenta? O sea, no es que él lo reconoce de manera directa, no, depende de la polarización, porque date cuenta que están conectados de espalda a espalda. Ah, ya, ya. Son dos diodos en paralelo, ¿ah? Exactamente, si te das cuenta, es eso, no es que uno lo reconoce, no, el conduce el que está polarizado de manera correcta. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Lo entendiste bien? Sí, Listo, a profe, ver. gracias. Acá vamos a cambiar. No recuerdo si PESIN lo reconoce de manera automática, porque sí lo hace en los rectificadores controlados, ¿ya? Así que lo voy a hacer, lo voy a forzar y solamente voy a poner dos, ¿ya? Acá, y no le voy a ejecutar el otro pulso, para ver si el tiristor me lo reconoce acá, el tria. Yo creo que no lo va a hacer, pero vamos a verlo. Por si ustedes lo hagan y me quito la duda porque no recuerdo. Mira, esta es la corriente del tria. ¿Ok? Aún cuando el señor puede conducir, dense cuenta que tiene dos, o sea, de manera, la simulación lo está haciendo de manera más real posible. ¿Ok? Lo más real posible. Mira, el primer diodo conduce porque le generaste un pulso y dejó de conducir. El otro diodo controlado está listo para conducir, pero como no le ha generado un pulso, el pata no está conduciendo. El otro diodo va a conducir cuando tú le generes un pulso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por eso es que acá simplemente... Hay que ponerle que le vas a generar otro pulso. Acá date cuenta que pasa de 0 a 1 en 30 grados y cierra en 34 y luego le pones en 210 y que finalice en 211 si quieres. Y ahí va a ser tu segundo pulso y ahí te va a generar tu corriente que requieres. Entonces este es el triángulo. Y ahí está tu corriente, chicos. Dense cuenta que esta corriente es simétrica, pero puede darse el caso que les estoy diciendo que hay un piraña que no se da cuenta que lo está polarizando mal y puede poner acá 270, por ejemplo. Si acá 271, tu señal no va a ser simétrica y vas a tener una componente continua y puede que friegues lo que tengas ahí. Profesor,
O sea, el objetivo principal que se busca cuando diseñas que sea simétrica es que no hay componente DC, ¿no es cierto? Claro, porque si no puedes valorar, si tienes alterna ahí, acuérdate que el transformador de distribución es inductiva. Si tú tienes una componente ahí, lo puedes saturar. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, si hay un piraña que no sabe lo que está haciendo, pues lo que puede hacer es malograrlo. Entonces, para ese tipo de casos, mira acá. Date cuenta que puedes generar una onda no simétrica. Lo estoy disparando en 30 grados uno y en 90 grados el otro. Y al ser una onda no simétrica, estoy generando una componente continua. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí se entendió? Entonces, si hay algún piraña que no sabe lo que hace, puede malograr simplemente. No se juega si no se sabe. ¿Okay? Si no se sabe, profe, tengo miedo, le pones un capacitor acá en serie y se acabó el problema. ¿Okay? Le pones un capacitor en serie, su función del capacitor es filtrarte la componente continua, se acabó el problema. ¿Ok? Profesor, una consulta. ¿Y Dime. debe estar separado 180 grados? Entonces, del primer punto de disparo hasta el subsimétrico. Claro, para que no tengas componentes, o sea, lo que trato de decirte es que cuando estamos hablando de una señal simétrica, es que siempre tiene que estar separado 180 grados. Vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Ahora voy a ponerte 90 para que veas la simetría. Lo único que tiene que cumplir es que sea simétrico. No more, no less. Ahora te lo voy a poner en 90 grados para que veas. Es que son dos diodos. Pues la única manera que esos dos diodos sean simétricos es que el disparo sea en el mismo momento disparado separado 180 grados. Pues acá está la corriente del TRIAC. Mira. 180 grados. Tiene simetría. ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, lo que sí quiero que retengan acá es lo siguiente. Es que ya vi que no vamos a llegar a rectificadores controlados, caballero. Tendrá que ser para la siguiente práctica. Porque si no no llegamos. Ya, porque lo que quiero que vean aquí es lo siguiente, es que puedes generar continua y además quiero que vean lo siguiente, que acá tienes una derivada. ¿Ok? Aquí tienes una derivada. Pasas de 0 a 160. Si yo le saco la transformada rápida de Fourier, ahí tienes acá. Evidentemente vas a tener una componente 60 Hz, pero ya comienzan a aparecer armónicos. Y esto es lo primero que quiero que vean mis estimados alumnos. Sobre todo para los electricistas y más o menos saben lo que es armónico, saben, ya. Nosotros los electrónicos no tanto. Entonces nosotros los electrónicos dicen, oye, profe, ya, yo quiero controlar, ya, mi carga va a ser, esta carga representa un foco. Entonces yo quiero controlar la intensidad de carga controlar que este foco se prenda o se apague. Ah, ya, entonces pongo un tiristor, porque es lo más sencillo, pongo un triac. Y pongo un sensor de cruce por cero, lo meto acá, pongo mi transformador, y mando con mi Arduino y genero mis pulsos, ¿ya? Y aquí voy a controlar la intensidad. Ah, y sí, efectivamente ven que el foco se prende menor, generas el pulso de disparo más largo, se prende menos y ahí controla la intensidad. Felices los electrónicos, pero lo que no ven los electrónicos es la porquería que estás generando en el lado de la red. Entonces, si tú ves la transformada rápida de Fourier, que les acabo de mostrar, que la cerré, si yo le saco la transformada rápida de Fourier, aguanta, este es el TRIAC. ¿Por qué me salió tan bonito? Algo está raro. Así no debió salir. ¿Es del TRIAC? ¿Sí? Sí, aguanta, vamos a volver a simular. ¿Por qué me salió tan bonito? Salió bonito. ¿Cuántos están los disparos? 90, ya está. Ya, y del TRIAC. Vamos acá. Listo. Acá, análisis. Transformada rápida de Fourier. Ah. Acá está. Ok, chicos. No sé si logran ver todos. Pues acá tienes tu componente de... Vamos a marcarlo hasta los... Mira, tienes tu componente de 60 Hz, que es el que básicamente controla la intensidad de la luminaria, digamos, incandescente, porque no es un LED, de una luminaria normal.
pero tu armónico en 180 Hz es impresionantemente grande, casi el 50% del de 60 Hz. Y tu armónico después de este es casi un quinto. ¿Ok? Entonces, mira, date cuenta la cantidad de armónicos de baja frecuencia que estás generando a la red y eso genera pérdidas. ¿Qué significa pérdida? Porque date cuenta que tienes cables y tienes inductores. Entonces, tienes pérdidas que vas a generar en el lado de la red. Claro que tú dirás, profesor, pero es un foco de 100 vatios y no lo vas a sentir. Sí, no lo vas a sentir. Sí es de 100 vatios, pero si tú tienes un edificio llenecito de focos de 100 vatios, pues ahí ya va, y si tienes por lo menos unos 40, 50, 200 focos de 100 vatios, ya pues ahí sí lo va a comenzar a sentir la red. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren la cantidad de armónicos que generas, porque no es una corriente sinusoidal. Acuérdate que tu sistema, tu corriente, conforme menos sinusoidal sea, más armónicos vas a generar. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Razón por la cual los tiristores se utilizan muy poco ya para aplicaciones de electrónica de potencia en el orden de los 20 kilovatios, 30 kilovatios, 50, que ya no se utiliza ya por la cantidad de armónicos que genera, porque trabaja en baja frecuencia. ¿Dónde se suelen utilizar los tiristores actualmente? Se suelen utilizar donde los MOSFET y los IGBT tienen limitaciones. Muy alta potencia. Muy alta potencia, ¿qué significa? Transmisión HVDC. Control de motores en alta potencia en el orden de los megavatios, ¿ok? Se ponen inversores a base de tiristores, ¿ok? Donde ya no hay de otra, porque o es muy caro el inversor a base de IGBTs, o simplemente no hay para la aplicación específica, que lo que hay es inversores a base de tiristores, y lo que se hace simplemente es compran los inversores a base de tiristores y ponen supresores de pico en el lado de la red. Acá ponen los supresores o los resonantes. Ponen filtros, que lo que hace es filtrar cada uno de los armónicos que genera y se va en el filtro. ¿Ok? Entonces ponen uno para cada armónico que quieren eliminar. 180 Hz, 300 Hz, 420 Hz. Si quieren eliminar los 9 primeros, ponen uno para cada armónico que quieren eliminar. Y punto. Eso en los PWM, eso en los inversores, con los IGBT y con los MOSFET no tienes ese problema. Esa es la principal característica. ¿Cuál es lo malo? Limitaciones de tensión y corriente. Eso es. Y a veces, como tiene limitación de tensión y corriente, con los interruptores de potencia está limitado en la aplicación y no te queda de otra que no te queda de otra que trabajar con MOSFET y tiristores. ¿Ok? Uy. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, profesor, una consulta. Para las mismas condiciones de operación, digamos, en una industria, ¿cuál genera más armónicos? ¿Los diodos, los MOSFET o los tiristores? Es por lógica que te estoy hablando, mira. O sea, lo que quiero que veas es lo siguiente. Si bien es cierto, los tiristores son tiristores controlados, pero los pulsos que generas están en el orden de los hertz. O sea, 10 Hz, 20 Hz, 100 Hz, 200 Hz, puede llegar hasta 1 kHz en el caso de los tiristores que conmutan rápido. Pero cuando trabajamos con MOSFET y IGBTs, que están un poquito abajo, que no sé si explicarles ahorita, ¿ok? O irme de frente a los rectificadores, al final luego les voy a tener que explicar cómo funcionan estos. Es que con los interruptores controlables, con MOSFET y IGBT, tú conmutas a muy alta velocidad. Y eso implica que tienes más chance para formar corrientes sinusoidales. Mientras que acá, como conmutas a baja velocidad, tu corriente sinusoidal que intentas formar, como tienes tiempos largos, no logra formar una corriente sinusoidal, sino corrientes como sinusoidales mochadas, como lo que te estoy mostrando en la corriente del trial. Y eso genera alta distorsión armónica. Tanto los diodos como los tiristores siempre generan distorsión armónica en el lado de la red. Siempre. ¿Ok? Razón por la cual la gran mayoría de aplicaciones de variadores ya a potencias superiores de 5 kW para arriba son con rectificadores controlados. ¿Ok? Pero rectificadores controlados tipo PWM. Estos son los que menos distorsión armónica les genera en la red. Eso lo veremos más adelante, chicos. De todas maneras, les voy a mostrar eso en la parte de tanto de aplicaciones como en teoría. ¿Ok? Los que menos distorsión te generan en la red son los rectificadores tipo PWM. ¿Por qué? Porque tú controlas la corriente en la red. La controlas para que sea sinusoidal. Mientras que los rectificadores controlados con directores, tú no controlas la corriente en la red. Tú controlas la tensión de salida, no la corriente en la red. En los PWM tú controlas las dos variables, tensión de salida y corriente en la red. Los dos. Los dos se cierran en un solo lazo de control.
¿Tienen alguna pregunta adicional? Profesor, en electrónica industrial no se habla mucho de amplificación, ¿no? Es que te vuelvo a decir, nosotros no trabajamos en electrónica industrial, decir, oye, mira, tengo una señal en el orden de los microamperios y lo voy a amplificar la misma señal en el orden de los amperios. Tu convertidor hace lo mismo, ¿ah? Puede hacer exactamente lo mismo en etapa de amplificación. De hecho, a eso se le llama amplificadores de potencia. Pero no es que la amplificación se realiza de manera lineal. Lo que se hace es que tienes una tensión, la pasas a alta frecuencia, luego la modulas para generar la corriente de referencia que tú la estás poniendo. O sea, yo controlo, o sea, modulo mis señales que se van a abrir y cerrar a muy alta frecuencia y controlo mi señal de salida teniendo como referencia mi señal de entrada. ¿Ok? Esa es una limitación de electrónica de potencia, que trabajo con elementos discretos que abren y cierran, no amplifican como en BJT en electrónica lineal. Ahora, hay dispositivos tipos BJT de potencia que amplifican, pero créeme que son impresionantemente caros. O sea, hacer un convertidor electrónico de potencia que abre y cierra el interruptor, luego generas un filtro para capturar la alterna o la continua, es muchísimo más barato, me atrevería a decir a 1000 veces más barato que utilizar un BJT de potencia. No es que no lo puedas hacer con dispositivos BJT de potencia, que los hay, ¿ok? Solo que es muchísimo más barato hacerlo con interruptores de potencia discretos. Ya, profesor, claro, gracias. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? ¿Ok? ¿No tienen consultas? Porque mira, la verdad, yo no sé si ya somos 1:15. Entonces voy a dejar de compartir. Ahora me voy a las diapositivas. No pensé que me tomaría tanto tiempo explicar los tiristores. No, no llegamos. Bueno, pues se intentará. No se llega, pero se intentará. Dale. Porque la idea es explicar los tiristores cómo funcionan y luego entrar a los PWM. Pero eso ya después, hay que hacerlo en cadena. Dale, entonces vamos a comportar. Un ratito, chicos. Una hora de hablar. Traer un vasito de agua y continuamos. Deme un minuto, por favor.
Listo. A ver. Vamos a comenzar a compartir. Hasta donde lleguemos. Solamente llegamos hasta el monofásico. Listo. A ver, chicos. ¿Se ve hasta ahí? ¿Se ve bien la clase? Sí, señor. Listo. Ahí les comento que solamente para hacer un paréntesis, para que no todo sea electrónica de potencia, aunque está relacionado. El año pasado postulé a una convocatoria de Fondesit que se llama Proyectos Integrales. Proyectos integrales lo que trata es que nos permite implementar, es un concurso a nivel nacional, todas las universidades postularon y la UNI ganó con mi proyecto y lo que nos va a permitir es implementar un laboratorio de electromovilidad. Les había comentado que voy a adquirir un emulador de vehículo eléctrico de 20 kilovatios para probar estaciones de recarga y baterías de vehículos eléctricos hasta una potencia de 20 kilovatios. Tiene todos los protocolos industriales, todo, y nos permite probar nuestros convertidores. Pero aparte de eso, vamos a comprar un vehículo eléctrico real. Y nos acaba de llegar el visto bueno para iniciar el proceso de compra del vehículo. Vamos a comprar un vehículo y un osciloscopio de 6 canales con sondas de corriente y tensión diferencial para medir tensiones hasta de 212 amperios, 100 megahertz. En electrónica de potencia trabajamos a esas tensiones, a esas frecuencias y a esas corrientes. Entonces el osciloscopio nos va a costar, para que se den una idea, cerca de 110,000 soles, para que se den una idea del osciloscopio que se está comprando con las ondas de corriente. Y el vehículo eléctrico, para que se den una idea también, está a 156,000, de acuerdo a la última subida del dólar. Lo habíamos cotizado a 3.4, y dado como está la política, que el dólar que ha subido a 3.8 se ha disparado el auto, así que estamos viendo si BYD nos quiere los autos eléctricos que actualmente están en el mercado, porque todavía no llega Nissan, es una pena. Nissan trabaja con Chademo. Están los que están en el mercado son los de Hyundai. Se me ha ido el nombre de la marca de Hyundai y están los de BYD, el T3. El de Hyundai se me ha ido. Bueno, esos dos son los únicos que están en el mercado, comerciales. La idea es tener uno, si Dios quiere, si todo va bien y nos vacunan, que ojalá que sea así y no haya ninguna tontería políticamente hablando. Si Dios quiere, para septiembre, octubre, el vehículo esté ahí paseando en la universidad si alguno de ustedes lo quiere ver. Bueno, volviendo acá al tema. Acá. Listo. Con la introducción que hemos hecho de tiristores, ya podemos entrar al concepto de rectificadores. ¿Ok? Controlados. Entonces, como habíamos visto en el caso pasado de los rectificadores con diodos, es exactamente igual, pero ahora tenemos tiristores. ¿Ok? Y los tiristores se conectan de igual manera que los diodos, ¿ok? Pero ahora tengo pulsos que les voy a conectar en el gate, ¿ok? Como ven ahí, en cada pulso que puedo conectar acá, y voy a poder controlar la tensión de salida, ¿ok? Y ahí viene la palabra controlar, porque ya con tiristores yo sí puedo controlar la tensión de salida, ¿ok? Pero por lógica, chicos, la tensión de salida siempre es positiva. La tensión de salida, siempre que puedes generar acá, siempre va a ser positiva, no negativa. ¿Ok? Perdón. La corriente, la tensión que circula acá, la voy a controlar. Y esa tensión, perdón, ahí estoy hablando sandés. Esa tensión que estoy acá en la zona de trabajo, acá en BDD, puede ser positiva, como ven acá, o negativa, como ven acá, si controlo el ángulo de disparo. Lo que siempre va a ser positivo es la corriente en estos terminales. ¿Ok? La corriente en estos terminales IDD siempre es positivo. Siempre la corriente que está acá va a ser positivo. La tensión en estos terminales puede ser negativo porque tú controlas el ángulo de disparo entre 0 y 180 grados. ¿Ok? Y eso te va a permitir controlar la tensión entre estos terminales y entre estos terminales. ¿Ok? Por eso se dice que estos rectificadores controlados trabajan en 2 cuadrantes, a diferencia de los PWM que te permiten trabajar en los 4 cuadrantes. ¿Qué quiere decir con eso? Que te permiten controlar corrientes positivas y negativas y tensiones positivas y negativas. Los tiristores solamente trabajan en 2 cuadrantes, tensiones positivas y negativas, pero corriente de salida solamente positiva.
¿Ok? Esto lo voy a pasar rápidamente. Comencemos a ver el rectificador monofásico. ¿Ok? El rectificador monofásico, como ven ahí, tiene exactamente el mismo comportamiento que los diodos. Acá, con la única diferencia que ahora yo voy a poder controlar los dispositivos con un ángulo de disparo tal como han visto hace un momento. Y la diferencia es que la tensión de salida, que ustedes ven acá, va a ser igual cuando es monofásico a 2 sobre pi BDM, que es la tensión continua, multiplicado por el coseno del desfasaje. Y ese desfasaje es el ángulo de disparo. Entonces miren que el coseno puede tomar valores de 0 a 180 grados. Acá, bueno, en realidad puedes tomar de 0 a 360 grados. Pero si tú analizas la forma de esta función, ¿ok? Va a ser positivo ¿de cuánto a cuánto? De 0 a pi medios, ¿cierto? Y de pi medios a pi va a ser negativo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Capichi? Listo, entonces por eso es que su tensión de acá puede ser positivo y negativo. ¿Ok? Ahora, estas formas de onda las vamos a ver mejor durante una simulación. Así que vamos a abrir una simulación rápidamente para poder entender mejor. Ok. Vamos a hacer una simulación con ¿Recuerda la teoría? ¿Con cargas? No, acá lo estamos dando con corrientes. ¿No hay con cargas? No, no hay con cargas. Ya. Vamos a tratar de limitarlo con una fuente de corriente. Listo. Bueno, vamos a tratar de ver cómo sale la forma de onda de tensión con cargas. No recuerdo si esto me generó problemas la última vez, pero echando a simular se aprende. Fuentes, voltaje, sinusoide, tac, 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 tac. Corriente de C, una fase, y vamos a poner acá B sub 0, una fase. 311.2. Y acá el ángulo de disparo que le vamos a poner es 60 Hz, no, como si fuera. Listo. Ahora chicos, miren, lo que nosotros vamos a hacer acá es que el disparo que se va a dar, lo bueno de estos bloques es que los disparos automáticamente él te pide, si tú te vas a GEL, te pide el primer disparo y él automáticamente sincroniza el resto.
porque necesitas 4 disparos porque tienes 4 pistores. ¿Ok? Él solamente te indica, te pide el, ¿dónde está? Acá. Automáticamente, mira, te dice, la secuencia es de esta manera. Comienza con el 1, luego el 3, luego el 2 y luego el 4. Y solamente te pide el gate del primer switch. ¿Ok? Only el gate de switch 1 necesita ser especificado. El resto automáticamente será generado, porque lo sincroniza de manera natural. Pero la forma en que se ejecuta es la siguiente manera. Primero el switch 1, o sea, acuérdate que tengo 4 MOSFET. 1, 2, 3, 4. El switch 1, luego el 3, el 2 y luego el 4. ¿Ok? En este tipo, ustedes lo pueden hacer separado. Lo que pasa es que yo quiero llegar a lo monofásico y trifásico, por lo menos con este bloque, para tratar de mostrar cómo sale la forma de onda. ¿Ok? Entonces acá tengo 60 y 0 y 1 y 311.12 ya. Y vamos a ver la forma de onda y debería salir exactamente como un rectificador monofásico. La que sufre mi pobre computadora. ¿Mucha data o qué? Ahí está, mucha data. B sub 0 una fase. Ahí está. ¿Lo logran ver, chicos? Sí. Sale igual que un rectificador monofásico. Voy a quitarle menos tiempo. Voy a darle menos tiempo para que 0.1 no demore tanto la simulación. ¡Ting! Mi computadora que sufre. ¿Por qué me está pidiendo? ¿Por qué está sufriendo tanto? Bueno, sufre el pobre. Si no, mejor le voy a quitar este circuito si tanto está sufriendo. Para disminuir la carga. Y eso. Está que simula. Hoy no simula, está que sufre esto. Ya está. B sub 0 una fase. Ahí está. ¿Ok? Entonces, aquí está y quiero ver, pero no he puesto con respecto a la onda, acá está tu tensión de entrada. Tensión de entrada, una fase. Ok, chicos, veamos la forma de onda. Chequeta que sufre la computadora, no sé, normalmente cargaba más rápido, no sé por qué. No tengo muchos archivos abiertos. No cierro esto todo. A veces el Google Chrome me quita memoria. Sí, es la computadora, no quiere ni cerrar, que sufre la pobre. Interruptores de potencia también, hasta que sufre. Y creo que Google Chrome es el que está que me quita memoria. Un segundito. Ya está. Pero acá seguimos igual. ¿Ya? Especial. Demora medio siglo en simular. Fastidio. Ya está. B sub 0 de una fase, B sub I de una fase. Listo, chicos. Ahí tienen su tensión de entrada y su tensión rectificada. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero comenzar a ver acá es cuando yo le genero pulsos. Lo que pasa es que a veces, la última vez que yo recuerde, me generaba problemas. Así que vamos a generar un pulso en 30 y 31. Vamos a ver si este palomía me lo va a hacer. Creo que eso es lo que
Creo que eso es lo que la simulación es lo que creo que está sufriendo. No, ya no sufre. B sub 0,1. Ya se liberó la memoria. Ok. Miren, chicos. Okay. Miren, por favor, cómo la tensión que estoy controlando con los rectificadores ya comienza a variar, miren. ¿Ok? Entonces, miren lo interesante de esto, es que si yo tengo mi tensión B de entrada de una fase y le saco el valor absoluto, lo voy a generar allá y esto lo voy a esto. Este en rojo está. Ay, qué fastidio, qué rojo, qué nada. En rojo está la tensión rectificada, que normalmente es lo que trabajan los diodos. Pero en azul te darás cuenta que, no sé si se logra ver el azul. Curvas. De fase. 2. En azul te das cuenta que, ahora ya voy a retirar el rojo ya para que se logre ver, si no, no se va a ver. Mira la forma de onda de la tensión rectificada. Date cuenta que estoy cortando continua. Quiere decir que estoy disminuyendo la continua que está cayendo en la carga. ¿Lo logran ver? ¿Logran ver todos eso? Sí, profesor. Perfecto. Pues date cuenta que yo estoy disminuyendo la continua que está cayendo la carga. La tensión se está haciendo cada vez más pequeña. Ahora lo voy a poner en 90. Y 91. B sub 0,1. B sub 0 de una fase y B de 1. ¡Trin! Y miren cómo está saliendo la forma de onda. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que vean es lo siguiente. Evidentemente estoy controlando yo el ángulo de disparo. ¿Ok? ¿Sí? Y vean cómo sale la onda, la forma de onda. Entonces, dense cuenta que con este tipo de convertidor yo puedo capturar la continua. En este caso en particular, cuando yo estoy controlando el disparo, ¿ok? Yo estoy generando una tensión de B sub 0, DC, de B sub 0, de 2pi por B sub 0 por el coseno del ángulo. Si yo me voy acá, claro que acá depende de la corriente, que acá depende de... Sí, a ver, vamos a ver, por favor, ¿cuánto me está generando esto de acá? B sub 0 de una fase y aquí análisis. A ver. Aquí me está generando casi 99 voltios. A ver, entonces voy a abrir MATLAB y ver si efectivamente dice que eso me tiene que generar. ¿Cerré MATLAB? No, sí, cerré MATLAB. No tengo. ¿Me pueden, por favor, calcular 2pi por 311 por el coseno de ¿cuánto le estoy mandando? ¿De 90 grados? Ingeniero, coseno 90 es Es 0. Sí, pero me está botando. ¿Por qué me está botando continuo? Ah, es que no es una fuente de corriente. Un momento, ¿ya? Tiene razón. Es que no es una fuente de corriente. Voy a botarme 0. Ahorita lo voy a ver. Un toque. Ah, y estoy poniendo una carga resistiva, no una fuente de corriente. Y más los voy a confundir. Un momento, chicos. B sub 0 de una fase. Guardo. A ver acá. Y ese de una fase. 24. Y de LOAT de una fase. Ya. Ok, claro, acá se hace mucho más pequeño. B sub 0 de una fase. Sí, ya. 100 miliamperes. Se aproxime aún más. Y acá hay que ponerte, está bien, 880. A una fuente de corriente.
cero de una fase. Se aproxima más a cero. Ya. Te pongo de un Henry. Es una fuente de corriente. De cero de una fase. Se aproxima más a cero. Ya. Ok, porque tenemos una fuente de corriente. Te pongo de 10 Henry acá. Se aproxima más a una fuente de corriente ideal. Y de su cero de una fase es cero. Ya. Ok, chicos, miren, les voy a más a confundir si le comienzo a dar conceptos a ustedes aquí. Más los voy a forzar y más van a ir a su primera práctica, a un matadero si acá lo mejor es que yo les explique simulaciones con fuentes de corriente, ideal, porque en las diapositivas, estas explicaciones de tensiones que ven acá, ¿las logran ver ahí? Esta fuente de corriente. Sí. Ok, ahora antes les había puesto una carga resistiva. Eso no es una fuente de corriente. ¿Ok? Esta fórmula aplica para fuentes de corriente. Entonces, esa fórmula va a aplicar cuando en su simulación tenga casi una fuente de corriente ideal, una fuente DC. Entonces, acá está aproximándose mucho a la tensión de salida cuando he puesto una inductancia bastante grande. Entonces, yo prefiero hacer mis simulaciones para no confundirlas, poner un monofásico y un trifásico, pero hacer esto ya no va a alcanzar. Entonces, más los voy a confundir si comienzo a explicarles este tipo a diferencia del monofásico que no tiene este comportamiento por la fase, por el desfasaje. Miren, acá cuando ya he puesto una inductancia de 10 henrios, la tensión ya se aproxima a la teoría, es casi cero. Aunque ¿qué me está botando? No es de la fase. Es B sub 0,1 de fase. Acá ya la tensión es cero casi. ¿Ven ahí? 0.1. Pero para eso necesito que la fuente de corriente sea lo más aproximada a una ideal. Entonces, para su primera práctica va a llegar hasta donde hemos llegado, a solamente funcionamiento de tiristores, ¿ya? No va a entrar tiristores controlados, ¿ok? Porque no, más los voy a confundir si comienzo a explicarles esta parte. Y lo primero es que simule yo bien y de ahí les explico con las simulaciones con fuentes de corriente ideales, ¿ok? Así que mejor lo dejamos hasta este punto de acá. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o duda? Profesor, los valores de capacitancia son más o menos parecidos a lo cuando usamos diodos, ¿no? Sí, porque sigue siendo un rectificador con diodo, solo que este diodo es controlado. O sea, el tiristor, mis estimados alumnos, son diodos, solo que son diodos controlados. Tus filtros siguen siendo iguales, solo que como acá yo estoy controlando el desfasaje, este comportamiento de este tiristor me está exigiendo que la fuente de corriente se parezca lo más cercano a una fuente de corriente ideal. Si yo miro hasta I sub 0 de C, I sub 0 de C de una fase, ¿ok? Miren que bueno, es que más o menos es lo que quiere que obtenga este señor, que sea casi de una forma de onda lo más cercano a la realidad. Pues quiero ver yo las simulaciones que salga para explicárselas, porque si no, más los voy a confundir. Más los voy a confundir en esta simulación. ¿Ok? Entonces, hasta este punto nomás quedamos. Ya la siguiente clase que yo haga mis simulaciones les explico más en detalle para no confundirlos en la explicación del funcionamiento de los rectificadores controlados con turistores, porque en PESIN yo recuerdo que la última vez que intenté simular, sí me generó un montón de problemas, y para no confundirlos en esos conceptos, prefiero hacer la simulación en detalle y ya recién les explico con los conceptos de fuentes de corriente ideales. ¿Tienen alguna pregunta adicional, mis estimados alumnos? Ingeniero, disculpe, ¿en la práctica va a venir para simular? No, en la práctica, mis estimados, yo les tomo conceptos, ¿ok? Yo suelo tomar en la práctica todo lo que son conceptos, funcionamiento de circuitos. Y eso es lo que la última vez un joven me preguntó: profesor, ¿yo puedo utilizar PESIN? Sí, puedes utilizar PESIN sin mayor problema. Pero si solamente me pones en la figura la forma de onda que te bota PESIN, igual te voy a poner cero. Tú tienes que explicar por qué sale lo que sale. Ya, ingeniero, gracias. ¿Se entiende? Sí.
¿Tienen alguna otra duda, chicos? Pero una consulta, Sí. en los archivos que nos ha pasado, uno es clase 1 y el otro es clase 3, digo, el de clase 2, digo, La clase 2 es puedo. de interruptores de potencia. De esto de acá. Ok, ahorita mismo se los envío para no olvidarme. Un ratito, Sí, ¿ya? por favor. Creo que hay información Antes, gracias sobre. por hacerme acordar. Ahorita mismo se los envío de la clase de interruptores de potencia. Ahorita. Voy a abrir la lista de correos y ahorita se los envío. Cursos de banca de potencia. 2021. Correos. Listo. Voy a copiar esto de acá. Perfecto. Y acá les voy a mandar. Voy a mandar a su correo. Los grupos. Ok. Tan. Gmail. Listo. Está. Para correos. Ahí están todos los correos. Interruptores de potencia. Y les envío los interruptores de potencia. Listo, chicos, acabo de enviárselos. Aquí a mí me acaba de llegar que de manera correcta el correo. Ustedes deberían tener lo que hemos visto día de tristores. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Ingeniero, una pequeña consulta. Entonces, Bien. ¿la presencia de armónicos se debe a, digamos, el retraso, el pequeño retraso que sufren los... No. La presencia de armónicos se debe a la forma de trabajo de los interruptores de potencia. Acuérdate que el tiristor, ¿qué está haciendo? Está abriendo y cerrando la carga. Está permitiendo el paso de corriente y no permitiendo el paso de corriente. Permite, no permite. Permite y no permite. Es un dispositivo no lineal. Al ser un dispositivo no lineal, lo que genera es que tu corriente en el lado de la red sea no lineal. ¿Ok? Porque está entrando un sinusoide y está saliendo una corriente que no es un sinusoide. ¿Ok? Y esa forma de funcionamiento del interruptor controlable provoca que tu corriente en el lado de la red tenga armónicos. A tu pregunta, profesor, entonces, ¿por qué con IGBTs o con MOSFET mi corriente en el lado de la red ya es sinusoidal? Porque tú controlas la corriente. Yo pongo un sensor en el lado de la red, retroalimento la corriente y controlo la corriente para que sea sinusoidal. A pesar de que el interruptor tenga un comportamiento no lineal, yo controlo la corriente para que sea lineal. ¿Ok? Aplico conceptos de control y para trifásico se controla en DQ, mientras que para monofásico se controla en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta?
A ver, chicos, mira, mi estimado Kevin, ¿ok? No sé si ustedes tienen la forma de trabajar como trabajan, pero, o sea, cada semana me envían un correo de que tú no estás en la lista. Si no estás en la lista es porque no estás estando a clase, mi estimado Kevin, ¿ok? Porque la lista de correo me lo han dado hace 4 semanas, y estamos en la quinta. Si no te llega es que no estás en clase. Mi sugerencia es que dile a tus compañeros que te lo envíen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, algo que no hayan entendido? Chicos, no se olviden que este día miércoles es su primera práctica. Por favor, yo les suelo tomar muchos conceptos, ¿ok? Consúltenle a sus compañeros que han llevado conmigo. Yo suelo tomar muchos conceptos. En la medida que tú entiendas cómo funcionan los sistemas, no veo mayor problema en los cursos. No soy de tomar ejercicios complicados, solamente yo evalúo que el alumno entendió el curso. Y para mí, ¿qué significa entender el curso? Sabes cómo funciona un interruptor de potencia, sabes cómo funciona sabes cómo funciona un tiristor, sabes qué problema genera un tiristor, sabes cómo funciona un rectificador no controlado monofásico, qué problemas genera, qué problema genera poner un capacitor, qué problema genera poner un LC, o sea, entender los conceptos, no calcular matemáticamente. El cálculo matemático implica el diseño, por ejemplo, del filtro. ¿Ok? Entender el concepto del filtro es saber qué componente vas a filtrar. ¿Ok? Nada, ¿qué otra duda? Nada más, eso es. Vengan listos para el día miércoles, que es su primera práctica ya, y el día viernes ya retomamos la parte teórica. ¿Alguna duda? ¿Pregunta adicional? ¿La práctica será a las 2 a 4 o 4 a 6? No, a la hora de la práctica, de 2 a 4. De 4 a 6 el laboratorio. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional? No, listo, chicos. Si no tienen ninguna pregunta adicional, los dejo ahí. ¿Ok? Nos vemos la siguiente clase. Hasta el martes, ingeniero. Pero, Hasta luego. ingeniero.